Bien, entonces vamos a dar pie a la última parte del desarrollo de la temática general sobre ciencia, tecnología y sociedad, que es este vínculo, podríamos decir, necesario que surge a propósito de los estudios de CTS o los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que buscan promover una formación ciudadana que logre una comprensión más compleja de los vínculos entre estos tres ámbitos de nuestra vida, especialmente en una sociedad caracterizada de manera, diríamos, crucial por el desarrollo tecnocientífico. No hay ámbito de nuestra vida cotidiana en la cual el desarrollo tecnocientífico esté ajeno y por lo tanto, desde los estudios CTS, lo que se plantea es la necesidad de tener incidencia, de que las personas podamos tener incidencia en estas relaciones complejas que se dan entre ciencia, tecnología y sociedad, porque finalmente impactan sobre nuestras vidas y sobre el desarrollo social en general. Tenemos que tener en consideración en este sentido, en primer lugar, una reflexión ética que surge justamente desde los estudios CTS. Tenemos que considerar o recordar que los antecedentes que dan pie a estos enfoques que buscan mirar con una perspectiva más crítica la naturaleza de la ciencia o las características de la ciencia y la forma en que la ciencia se relaciona e impacta en el desarrollo técnico y cómo ambas cosas de alguna manera configuran distintos tipos de relaciones sociales. Los antecedentes que dan pie a esta perspectiva están de alguna manera anclados a un análisis o a un posicionamiento crítico respecto del desarrollo científico y tecnológico. Vimos justamente que entre los antecedentes al origen de los estudios CTS se encontraba esta mirada, esta denuncia respecto de cómo la ciencia puede, por una parte, conducir, la ciencia y la tecnología pueden conducir a, a efectos adversos o negativos sobre la población y al mismo tiempo prestar o estar al servicio de intereses particulares o corporativos. En ese sentido, hay algunos autores que incluso hacen una denuncia más radical, porque sostienen que en gran medida el desarrollo científico y tecnológico resulta finalmente estar al servicio de las clases dominantes. Y eso de alguna manera está amparado o está complementado hasta cierto punto por la configuración o por la emergencia de este nivel de toma de decisiones que se da entre el campo científico-tecnológico y el campo político-económico que llamamos tecnocracia. De alguna manera la tecnocracia es este espacio de toma de decisiones que incide justamente sobre las relaciones científicas, técnicas, políticas, económicas y que sirve para inhibir la participación de las personas, bajo el argumento de que las decisiones deben ser adoptadas por expertos o por personas que tienen conocimiento de cada una de las áreas de desarrollo de la cual se trata. Sin embargo, justamente esta visión que se configura en una imagen negativa de la ciencia, nos lleva justamente a cuestionarla, a cuestionar, ¿cierto?, la idea de una ciencia que se desarrolla linealmente en conjunto con la tecnología y cuyo desarrollo al mismo tiempo incide o incidiría sobre el progreso y por lo tanto tendría un impacto en el bienestar social. Esas preguntas o esos cuestionamientos que surgieron justamente en el origen de los estudios CTS
se mantienen siempre vigentes y por lo tanto podemos hacernos hoy día incluso la pregunta desde entonces, desde fines del siglo pasado, eh, en qué ámbitos está incidiendo o se encuentra el mayor desarrollo tecnocientífico actual. ¿Son los objetivos de la ciencia actual socialmente valiosos? ¿Está de alguna manera contribuyendo la ciencia y tecnología, por ejemplo, a reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza? ¿Quiénes definen los objetivos de la investigación y cómo se financia una investigación? ¿Y cuántos recursos se asignan a ciertas temáticas de investigación? Esas preguntas hoy día se mantienen muy vigentes porque todavía podríamos pensar en cuestionar justamente los criterios de asignación y los criterios de priorización de los ámbitos de investigación científica. Por ejemplo, el campo de investigación de la física de partículas, que digamos, compite y logra adjudicarse una enorme cantidad de recursos a nivel mundial mediante el desarrollo de nuevos laboratorios de escala internacional. Eh, y, 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 nos podemos hacer la pregunta acerca de qué justifica ese tipo de inversión, de tal cantidad de recursos. Esa investigación en ciencia básica, finalmente, ¿en qué incide para el bienestar social o qué efecto tiene sobre el bienestar social? ¿Quiénes toman ese tipo de decisión? Y lo mismo, por ejemplo, sobre otro campo de investigación como la astronomía extragaláctica, ampliamente desarrollada en los últimos años, especialmente mediante el desarrollo de tecnología radiotelescópica. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestro país. En Chile se ha proliferado el desarrollo de proyectos de investigación eh, astronómico y astrofísico, se han fortalecido, se han desarrollado las escuelas de formación de astrónomos. La pregunta es, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que están detrás de este tipo de investigación científica y de las políticas de investigación que finalmente permiten o entregan recursos para el desarrollo de estas áreas? ¿De qué manera el desarrollo científico y tecnológico en estas áreas inciden, por ejemplo, sobre los problemas acuciantes de la población? Y las mismas preguntas a lo mejor podríamos plantearlas sobre otros temas, sobre la robótica o sobre el desarrollo de las comunicaciones, o sobre la fertilización in vitro, o sobre el desarrollo de fármacos y vacunas en general. O también un tema muy pertinente para el actual contexto de desarrollo tecnológico en Chile, el desarrollo de nuevas energías o la obtención de nuevas fuentes de energía mediante procedimientos, mediante el uso de recursos renovables como el viento o la luz solar. ¿En qué espacios de decisión se están adoptando o se están definiendo estos objetivos estratégicos de desarrollo científico y tecnológico? ¿Quiénes están participando en esos espacios? Bueno, estas preguntas justamente nos invitan a adoptar una perspectiva ética, en el sentido de justamente cuestionar de qué manera el desarrollo científico y tecnológico impacta sobre las personas, puede ser positivamente o negativamente. Ejemplos claros de impacto negativo del desarrollo tecnológico lo tenemos en las llamadas zonas de sacrificio, donde, por ejemplo, se instalan enormes dispositivos industriales para la producción de energía con los impactos negativos que tiene la contaminación de agua o la contaminación del aire, etc. La pregunta es, ¿las personas que enfrentan esas consecuencias tuvieron oportunidad de participar o de aportar con su idea, con su visión respecto de las decisiones que allí se adoptaron sobre
los mecanismos de paliación de esos impactos. Y es allí entonces donde surge desde los estudios CTS la necesidad de una apuesta o de una apertura a la democratización en la toma de decisiones relacionadas con ciencia y tecnología. Porque por una parte, si bien es cierto que los grandes espacios o campos de desarrollo tecnocientífico pueden resolver algunos problemas, por ejemplo el caso de las energías limpias, es decir, el problema de la energía, del consumo energético, al mismo tiempo pueden ocasionar o pueden tener otros problemas. De manera que para prever y para regular esos desarrollos de manera de controlar hasta cierto punto los impactos que tienen, entonces se promueve o se busca un estándar ético, democrático, para que hayan espacios de influencia en la priorización y en la definición de objetivos, de manera que estos objetivos tecnocientíficos se alineen con necesidades sociales auténticas. Y la apuesta o la posición de los estudios CTS es que ese estándar ético debiera por lo menos coincidir con otros espacios de decisión en los cuales eh, inciden, digamos, los mecanismos de participación ciudadana. Por eso entonces se habla de una apuesta por la democratización, de la regulación de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el paso siguiente, digamos, en el sentido de proponer o de propender una mayor democratización de la toma de decisiones, es que se requiere que las personas que participen de esa toma de decisiones se encuentren habilitadas para participar. Y esa habilitación implica conocimiento y la capacidad para tomar decisiones de manera fundamentada. Y ahí entonces el puente o el vínculo necesario con educación. Porque de lo que se trata es de que la toma de decisiones no esté relegada justamente a espacios cerrados, tecnocráticos, sino que sean los ciudadanos en general quienes tengan la capacidad de incidir mediante distintos mecanismos. Algunos de ellos los vimos en la grabación de la temática anterior. Ya sean espacios consultivos o espacios más participativos. Y por ello entonces es que se requiere justamente un enfoque en educación que permita develar estas relaciones complejas que siempre, por supuesto, tienen un ámbito político, técnico y de influencia en espacios de poder. De ahí que desde un tiempo a esta parte, la enseñanza, especialmente en el ámbito científico y tecnológico, digamos, en las carreras o en las áreas de ciencia, vinculadas con ciencia y vinculadas con tecnología, se ha promovido un enfoque de alfabetización científica y tecnológica. Justamente porque históricamente, podríamos decir, la formación en ciencia y tecnología ha operado como si la ciencia y la tecnología fueran independientes de los problemas cotidianos, de los problemas sociales y del contexto en general. De alguna manera heredando esta visión lineal y simplificada de la ciencia como un espacio de producción de conocimiento y de tecnología que fuera independiente de los intereses tanto de los científicos o de los ingenieros como de los grupos corporativos que los financian o que los impulsan. De lo que se trata entonces es de que mediante un proceso de alfabetización científica y tecnológica los ciudadanos puedan habilitarse para participar, modelando de alguna manera el desarrollo tecnocientífico. En ese sentido, hay algunos autores que sostienen que el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad puede modificar de manera radical el currículo, especialmente el currículo escolar.
porque justamente se puede involucrar a través de los problemas que implica el abordar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, la dimensión valórica, por una parte de participación colectiva, de participación ciudadana, y por otra parte de la dimensión ética que tiene el que los impactos tecnológicos puedan afectar negativamente a las personas. ¿Qué características entonces se promueve desde una educación orientada hacia los principios de ciencia, tecnología y sociedad? Bueno, asumir que para poder tener una educación de estas características se requiere siempre un enfoque interdisciplinar, que muestre de alguna manera estas relaciones complejas, como lo hemos visto en el itinerario que ya hemos seguido, entre estas dimensiones de ciencia, tecnología y sociedad, cada una de las cuales resulta muy compleja en sí misma e indesligable de las otras. Por lo tanto, se requiere una perspectiva humanista y por al mismo tiempo una perspectiva científica que se integre. Pero al mismo tiempo se requiere tener presente como base fundamental de cualquier enfoque educativo en esta área que los desarrollos en ciencia y tecnología nunca son independientes del contexto. Y especialmente cuando se trata de procesos formativos, es decir, para que los estudiantes puedan vincularse de manera efectiva con una temática, requieren justamente el incorporar el contexto local, el contexto social o las problemáticas cotidianas que los afectan. La línea o la orientación más general que este enfoque educativo tendría es la de llegar a promover la participación de los estudiantes, pero no solo de los estudiantes en cuanto tales, sino como ciudadanos, como parte, ¿cierto?, de un entorno social actual y futuro, en la toma de decisiones respecto de lo cual les puede afectar. Y en ese sentido hay una dimensión política importante en un enfoque de educación en ciencia, tecnología y sociedad. Se trata de que los estudiantes, en cuanto ciudadanos, se involucren en, en, la, en la toma de decisiones que afectan a su entorno social. De ahí entonces que los objetivos de aprendizaje especialmente involucren o impliquen un vínculo con problemas cotidianos que tengan implicaciones sociales. De ahí entonces que varios enfoques, varias propuestas didácticas en esta orientación se centran en el desarrollo o en el análisis de problemas sociocientíficos, a partir de los cuales justamente se pueden analizar tanto la dimensión científica, digamos el conocimiento o las teorías científicas asociadas a un problema, como la tecnología propuesta para desarrollarlo y por supuesto las implicancias que tienen esos problemas desde el punto de vista, esos problemas naturales o sociocientíficos desde el punto de vista social. Y una arista complementaria de las anteriores es que un enfoque en educación con esta orientación al mismo tiempo promueve que los estudiantes se interesen y se involucren por adquirir más y mejores conocimientos científicos y tecnológicos. Los tipos de formación que se encuentran actualmente en los distintos tipos de currículo, tanto universitario como secundario, adoptan variadas formas, variadas configuraciones. Por una parte, se trata, en el caso universitario, especialmente de, por ejemplo, ofrecer una formación humanística básica para los estudiantes de las áreas tecnológicas y científicas, en las ingenierías en general, o los estudiantes de ciencias básicas, en los cuales en algunas planes de estudio se incorporan espacios de formación en CTS,
no es me parece que no es un espacio de desarrollo muy generalizado en nuestro contexto, en nuestro país. No son muchas las mallas de las áreas de carreras tecnológicas y científicas en las cuales se incorpore justamente esta visión. Y por otra parte, otro enfoque, otro tipo de formación es el que trata de ofrecer un conocimiento básico sobre ciencia y tecnología en el caso de estudiantes en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. En este espacio a lo mejor podríamos catalogar justamente el plan de estudios que tiene su carrera en el ámbito de la filosofía y la incorporación que tiene esta orientación o este tema de CTS en su plan de estudio. En cualquier caso, de lo que se trata desde por lo menos la perspectiva de los estudios CTS y de la educación en CTS es de tratar de superar esta brecha entre la cultura humanística y la cultura científico-técnica, que por lo menos en nuestro sistema escolar, en nuestro currículo escolar, hasta, digamos, un tiempo muy reciente, ha estado muy marcada la diferencia entre el área humanista y el área científico-técnica. En ese sentido, la educación en CTS es una oportunidad para superar esa escisión, esa división. En el nivel secundario, bueno, hay algunas experiencias de formación en CTS que puede tener distintos niveles de profundización y de alcance, desde algunas asignaturas de ciencias que incorporan apartados o contenidos CTS. Esto de alguna manera se ha estado incorporando desde hace algunos años desde el currículo escolar. Uno puede encontrar, por ejemplo, textos escolares en el área de ciencias naturales en los cuales se incorporan apartados o temas o tópicos de discusión que involucran alguna temática sociocientífica y que invitan a los estudiantes a hacerse preguntas en torno a de qué manera la ciencia y la tecnología pueden incidir positiva o negativamente frente a una problemática y de qué manera ellos se posicionan o podrían posicionarse eh, para abordar o para enfrentar ese problema. Eh, por poner un par de ejemplos recientes, el caso de desarrollo de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, por ejemplo. Puede ser un tópico a abordar en el área de ciencias naturales desde una perspectiva sociocientífica. Otro tipo de desarrollo de educación a nivel curricular es enseñar ciencia y tecnología a través de CTS, lo cual es menos frecuente, está menos posicionado, menos desarrollado, especialmente en nuestro país, la idea de estructurar asignaturas de ciencia y tecnología completamente con orientación CTS. Esto significaría, digamos, desarrollar justamente una asignatura o un currículo estructuralmente organizado a partir del estudio de problemas o situaciones sociocientíficas. Y el otro enfoque que es menos habitual y que tiene un énfasis en la perspectiva de CTS es justamente asignaturas en las cuales el contenido científico tiene un papel secundario, se utiliza más bien como complemento para tratar de entender las problemáticas de relaciones entre estos tres ámbitos, pero no tiene como foco este tipo de enseñanza, este tipo de asignatura, el aprendizaje del contenido científico. Un ejemplo creo que podríamos encontrarlo en el uso de algunos temas científicos que yo he considerado en los foros, en los cuales ustedes pueden reflexionar a partir de alguna situación contingente que implica cierto dominio de conocimiento científico. Pero el foco no está en aprender, por ejemplo, en qué consiste una vacuna, sino en comprender de qué manera el desarrollo científico de las vacunas está influenciado
por el contexto social o por los intereses institucionales que se juegan o que están en juego. Por supuesto, para ir finalizando, la apuesta por una educación en CTS implicaría una dimensión didáctica. Si de lo que se trata es de promover mayor participación en la toma de decisiones de los estudiantes en cuanto ciudadanos, entonces un enfoque de formación en CTS propiamente también debería promover, debería implicar mayores espacios de autonomía en ese sentido. Y por lo tanto, las orientaciones de educación en CTS son justamente en cierto punto innovadoras o responden a las orientaciones más tradicionales que tienen un énfasis más menos autónomo desde el punto de vista de la búsqueda que los estudiantes pueden realizar y con una visión o con una promoción de la ciencia y la tecnología como fenómenos más abstractos, en el caso de las orientaciones tradicionales, abstractos en el sentido de más neutros, más desvinculados del contexto o de la vida cotidiana. De ahí entonces que las orientaciones CTS van a promover que sean los estudiantes los que identifiquen los problemas y que ojalá esos problemas estén vinculados con su comunidad, con el contexto local en el cual se encuentran. A diferencia de un enfoque de enseñanza más tradicional en el cual los problemas en general están predefinidos por el profesor o en los libros de texto. Por supuesto, una dimensión crucial de un enfoque didáctico en esta línea es el planteamiento de cuestiones críticas, de preguntas que aborden o que apunten a las dimensiones valóricas, éticas e incluso morales de los problemas sociocientíficos de los cuales se trata. Y en general, en una orientación científica, la noción misma de un problema sociocientífico no se encuentra. Justamente porque la ciencia que se enseña o la tecnología que se promueve, se promueve y se enseñan como fenómenos independientes del contexto social. Por lo tanto, y finalmente entonces el currículo en un enfoque STS estaría centrado en el desarrollo, en el análisis de problemáticas, pero al mismo tiempo se trataría de un currículo flexible que pueda ser justamente modulado o moldeado por los intereses de los estudiantes. A diferencia de los enfoques más tradicionales, donde el currículo es mucho más rígido y está muy alineado al desarrollo de libros de texto, que están de alguna manera estandarizados por áreas disciplinares. Bueno, entonces, con esta distinción, con este corolario, ¿no? que implica la dimensión educativa de CTS, tanto desde sus propósitos formativos, es decir, la orientación hacia una alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos para que participen de manera informada en la toma de decisiones, como desde el punto de vista de la dimensión didáctica, es decir, qué implica la formación de las personas hacia la alfabetización científica y tecnológica, qué implica para los procesos educativos mismos, es que los voy a invitar, para terminar este apartado, a hacerse la pregunta acerca de cómo podríamos o podrían ustedes incorporar o integrar el enfoque CTS o algunos aspectos de CTS en la enseñanza de la filosofía en educación media, considerando, digamos, el currículo vigente. Por supuesto, en el currículo vigente, recientemente rediseñado, lo que tenemos son dos espacios de desarrollo o de formación, el espacio de formación general y el espacio
de formación complementario u optativo. Estos espacios curriculares son bastante amplios, bastante eh, generales, pero implican ciertas definiciones curriculares. Y por lo tanto, una pregunta que podemos hacernos es si acaso hay o no espacio para abordar justamente el enfoque CTS desde la enseñanza de la filosofía en algunos de estos espacios curriculares. Este es el planteamiento entonces que les propongo para el foro, con el cual les propongo recoger su lectura y su reflexión en torno a esta relación entre el enfoque CTS y la educación. Por lo que vimos en las láminas recientes, la educación en CTS o la educación con una orientación CTS, por una parte tiene esta dimensión orientada a complementar desde una perspectiva humanista la formación científica y tecnológica, y por otro lado, la posibilidad de complementar con una perspectiva científica y tecnológica la formación humanista. ¿Cuál podría ser el rol de un profesor de filosofía eh, en esta polaridad, en la posibilidad de saltar la brecha entre el campo humanista y el campo científico-tecnológico? ¿Hace sentido esta posibilidad? Es decir, ¿hay un espacio para, para abordar ciencia, tecnología y sociedad desde la filosofía, desde la formación en filosofía? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario a propósito de esta interrogante o de esta temática? Bien, si nadie tiene algún comentario o alguna pregunta, finalizo la grabación ahora.